Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Oaxaca sin Custodia. Gracias por la preferencia a cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Gracias a nuestra gerente general, la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, por todas las facilidades prestadas para la realización de cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. También queremos agradecerles a todas esas personas que han descargado nuestra aplicación en www.smc.tv. Gracias por la preferencia, gracias por estar siempre al pendiente de cada uno de los programas que tiene Editorial, programas que están hechos con un gran amor, con una gran responsabilidad para mantenerlos a ustedes informados y entretenidos también. Y recuerden que este es su programa de Oaxaca sin Custodia, en donde, pues más que acompañarme, es el titular, el teniente Manuel Guzmán García. ¿Qué tal, teniente? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mi estimada arquitecta. Muy agradecido por el espacio nuevamente. Y bueno, aquí para platicar de temas de seguridad pública y bueno, y poder dar respuesta también a las grandes necesidades que la gente nos plantea en esta materia tan complicada y tan difícil que es la seguridad. Así es, hoy con un tema que nos ha tenido pues a todos desde hace ya algún tiempo pues bastante preocupados, molestos, ¿no? Porque hemos tenido también muchas marchas debido a los feminicidios que se están viviendo en México y ahorita ya bastante en Oaxaca. Y ha sido un tema que se le ha estado pidiendo, teniente. Así es, el feminicidio, como lo podemos entender, es la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Y está tipificado en consecuencia como feminicidio por parte de nuestras leyes o de las normas jurídicas que nos rigen, pero sobre todo es la tipología de violencia más extrema en contra de la mujer. Sí, así es. Y poco se ha hecho para poder erradicar esta situación tan lacerante como es el feminicidio. Veo cómo las autoridades encargadas de la investigación y de la administración de justicia solamente esquivan tocar este tema, el cual se ha ido radicalizando y se ha ido polarizando, porque además está dividiendo a las propias mujeres en cuestiones conceptuales, y esto es bastante grave lo que está sucediendo en México. Considero yo de que como sea feminicidio, que para que se dé tiene que mediar el odio, o bien homicidio doloso, como sea, están matando a las mujeres. Teniente, ¿qué de verdad hay esto que no todo homicidio en contra de una mujer es un feminicidio? Bueno, porque desgraciadamente así lo han categorizado nuestras leyes, pues ahora en eso se basan los que hacen la tipificación de este delito. Entre uno de los ingredientes principales que tiene que haber para que se dé el feminicidio es el odio, o sea, que la mujer haya sido asesinada por el hecho de ser mujer. Ese es el asunto más connotado en la tipología delictiva del feminicidio. Pero desgraciadamente las propias autoridades han relajado el concepto y no han querido reconocer lo que es un feminicidio y lo canalizan a un homicidio doloso. Tal vez esto les pudiera dar la tranquilidad de no hablar de feminicidios y sí hablar de homicidios. Tranquilidad, desde luego, entre comillas, ¿no? Porque, como lo vuelvo a repetir, el hecho lamentable, trágico, es que están matando a las mujeres. Y yo refiero una estadística que traje aquí del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, en donde señala de manera muy puntual que en el 2020 ha habido 489 feminicidios, lo que representa un aumento del 9.2% en comparación con el primer semestre del 2019.
lo que marca una tendencia a superar los 1100 que se sucedieron en el año anterior, o sea, en el mismo 2019. ¿Qué quiere decir entonces? Que prácticamente están matando en México a un promedio de 10 mujeres por día. 10 mujeres por día. Es algo que de verdad debe, pues, hacer reflexionar a las autoridades, porque están sucediendo muchas cosas en México en donde quien es encargado o tiene la responsabilidad de conducirnos en el país, o bien todos los que están dentro de un Estado de Derecho en sus 3 niveles de gobierno, están mostrando mucha apatía o bastante negligencia en el asunto del feminicidio. De verdad que es algo sumamente trágico, muy lamentable, pero también tiene que ver mucho la sociedad. Claro. Teniente, aquí por ejemplo estamos viendo el incremento de, ahorita las cifras que usted nos estaba dando, del año pasado a lo que vamos del 2020, pues sí se ha incrementado bastante, pese a que estamos viviendo una pandemia y que se supone que estamos en un como receso de actividades, ¿no? Entonces se decía muchas veces, no, pues es que las matan porque salen tarde del trabajo y en el trayecto son asaltadas, violadas, y es que ahí es donde las matan. Pero ahorita, en donde no hay tanto flujo de actividad, ni estamos saliendo tanto, aún así estamos teniendo un incremento en esta situación. Hay estadísticas que realizaron una medición en este tiempo de la pandemia, y efectivamente la violencia en contra de las mujeres y la violencia intrafamiliar ha tenido un crecimiento inusitado. Inusitado. ¿Qué quiere decir? Que como tejido social estamos bastante dañados. Sí. Como que se ha perdido la tolerancia, se han extraviado los principios, los valores, y hemos dejado de reconocer que la mujer, lejos de ser el sexo débil, es el sexo fuerte, porque es uno de los principales pilares de un hogar y es uno de los principales pilares de nuestra nación. El 57% de los que habitamos México son mujeres. Luego entonces requerimos de mujeres empoderadas, que no se dejen engañar, que no se dejen lastimar, que no se dejen golpear, que no se dejen lesionar y que no se dejen asesinar. Las mujeres son la variante económica más importante a nivel mundial, porque han sabido administrarse a sí mismas, administrar a un hogar, claro, y sobre todo poder administrar a una sociedad. Luego entonces, el odio que se ha generado en contra de ellos no tiene motivos fundados. Digamos que una mujer venimos siendo líderes por naturaleza, porque sabemos cómo llevar el hogar, somos las que son mamás, pues liderean una familia, ¿no? Son las que llevan la batuta de la familia. A veces, pues no es que sobrepasen la autoridad del papá, pero pues son las que más conviven con los hijos, por así decirlo, y son las que se ganan de cierta manera pues más el amor, el respeto, la convivencia con los hijos. Entonces, esto podría también empezar a crear desde ahí estos roces y estos conflictos con los hombres. Pues desde luego que sí, como en toda sociedad, ¿no? Aquí el problema es que esos roces y esos conflictos se han recrudecido a su máxima expresión. Entonces, es tal como si estuviéramos viendo una competencia entre hombres y mujeres, en donde desafortunadamente la mujer ahora en su nuevo rol de desarrollo, Claro, de poder alcanzar posiciones que anteriormente no lograban y que ahora lo hacen y lo alcanzan por muchos años de trabajo, por muchos años de lucha, y que se le está dando la importancia que merecen. Esto ha generado, yo creo, una serie de dinámicas de envidia, de enojo, de molestia, más cuando se da bastante el patriarcado, sí, ¿no?
Entonces, cuando se habla de equidad de género, pensamos o se entiende algunos, muchos, bastantes, Muchos, la mayoría. que es la división entre géneros. Y no es así. La equidad de género es precisamente la conjugación de inteligencias y de capacidades tanto de hombres como de mujeres para generar un acompañamiento en la vida, ya sea como pareja, ya sean como compañeros de trabajo, ya sean como compañeros en la universidad, en los estudios. Tenemos que lograr esa conjugación del verbo, del verbo desarrollar, desarrollar actitudes y conductas que beneficien a una sociedad. Y la confrontación con las mujeres definitivamente no trae nada bueno. Y la confrontación entre las propias mujeres tampoco trae nada bueno. Entonces, el feminicidio es el resultado de la violencia extrema en contra de las mujeres. Y se está dando día con día. El propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo acabo de referir, manifiesta, destaca y subraya que hay un promedio de 10 mujeres asesinadas más todos los días. Más, no quise decir menos, porque no se habla de 10 menos, se habla de 10 más. Entonces, esto merece un nuevo comportamiento social, pero también merece que las autoridades pongan especial atención en esto. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, generar una serie de políticas públicas tendientes, pues, a resarcir el daño social que tenemos. En Oaxaca, a partir del 2006, es un Oaxaca diferente al antes que al después del 2006, porque nos hemos violentado más. Tan solo yo quisiera referir que en Oaxaca se han dado 351 feminicidios en lo que va de la presente administración gubernamental, de los cuales, además de esos 351, 643 mujeres desaparecidas y 241 mujeres que fueron objeto de delitos sexuales. Pero englobando esta situación, las propias estadísticas fatales, trágicas, siguen señalando que en México se han suscitado, en lo que va de la presente administración federal, 53,000 asesinatos. De estos 53,000 asesinatos han sido asesinadas 5,800 mujeres, llámese feminicidio o llámese homicidio doloso. Pero lo más grave y lo más injusto es que de esos 53,000 asesinatos, en donde están esos 51,800 mujeres asesinadas, existen también 1,800 niñas y adolescentes asesinados. Eso le iba a preguntar si estas cifras incluían a lo que es niñas, porque no es nada más decir son feminicidios y estamos hablando de mujeres adultas, o sea, estamos hablando también de niñas. Así es. Entonces, me parece que ya estamos caminando a que este delito de feminicidio sea considerado un delito de lesa humanidad. Y yo me atrevería a decir que con estas estadísticas estamos prácticamente observando algo como si fuera un exterminio de género. Sí. Si es eso el objetivo de todos estos asesinatos, estamos en una situación degradada socialmente. Entonces, aquí la invitación, pues para las autoridades que se encargan de la investigación de los delitos, es que tipifiquen perfectamente bien esta consideración normativa dentro de nuestras leyes para que se pueda señalar el feminicidio o el homicidio doloso con la vehemencia que las mismas leyes generan. Pero no se trata de estar viendo qué hacer o cómo hacerlo ante los hechos suscitados, ante los hechos realizados, ante los hechos consumados. Se trata de prevenir que esos feminicidios y esos homicidios dolosos ya no se den, que ya no se dé la violencia en contra de las mujeres. Pero además hay una violencia no solamente en contra de las mujeres, sino en contra de todos. Estamos sumamente confrontados por diferentes temas, por diferentes ideologías,
por diferentes idiosincrasias, por diferentes formas de ver las cosas. Entonces, la sana convivencia ya prácticamente es una letra muerta y tenemos que regresar a esos ayeres en donde el ciudadano y la ciudadana podían en conjunto ponerse de acuerdo, en conjunto proporcionarse una seguridad entre ambos y entre ambos poderle generar una seguridad a su propia familia. Está en riesgo de que tanta inseguridad pudiera darle una connotación a nuestro país de país fallido en materia de seguridad pública. Y no sería un asunto menor, ¿eh? No sería un asunto menor, porque... Pero, por ejemplo, ahorita nos estaba usted hablando de la tolerancia, que se ha perdido definitivamente. Y el hecho de haber perdido la tolerancia nos hace caer en esta situación del discute entre hombres y mujeres, ¿no? Y el ya perderse por completamente, o sea, por completo el respeto, ¿no? Porque ya el hombre se siente con ese derecho. Como a veces uno como mujer también empieza a escalar en el ámbito profesional, el hombre se siente rebasado, se siente ofendido, se siente, pues, ay, como una mujer va a estar o va a ascender más que yo en el ámbito laboral. Y muchas veces de ahí también viene esta situación pues, de la envidia, ¿no? Pero fíjese, mi estimada arquitecta, que también hay unas encuestas en donde ya no es tanto o más el odio del hombre a la mujer, ya también es de la mujer a la mujer. Así es. Entonces, insisto en que como sociedad que tenemos que trabajar mucho en diferentes campos, desde el educativo, desde nuestras tradiciones y costumbres, los famosos usos y costumbres que son tan lesivos para los derechos humanos y que muchas veces también son impulsores de la violencia en contra de las mujeres o de la explotación en contra de las mujeres. Yo no quisiera verme o que tenga una tendencia a favor de las mujeres. Yo lo que estoy tratando de señalar es de que hay personajes sociales significativos. Si de alguien nos podemos sentir orgullosos, somos de las mujeres. Si a alguien hay que agradecerle muchas cosas, es a la mujer, a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestras hermanas, a nuestra pareja, a todas aquellas mujeres que junto con el hombre han hecho evolución personal, colectiva, social. Pero esas discrepancias que luego se generan, yo creo que el resultado de las mismas no puede ser el asesinato de las mujeres. Claro, pues no debe de ser una justificante. Pero ¿sabe qué, teniente, también? Que decimos, bueno, los hombres, bueno, debe haber el respeto entre nosotros, pero si ese niño no está respetando a su mamá, porque hemos visto, me ha tocado ver, ¿no? ¿Cuántas escenas no hemos visto en restaurantes, en la calle, en donde el niño ya le va el manotazo a la mamá, ya la patea? Entonces, y la mamá es así, quieto, ¿no? O lo deja. Entonces, si desde ahí no se le empieza a inculcar el respeto al niño por la mujer. Exactamente, o sea, desafortunadamente estamos inmersos en una sociedad en donde le decimos a nuestras hijas, no te dejes violar, pero no hemos sido capaces de decirle y de formar a nuestros hijos en el hecho de no violar a las mujeres. Entonces, en muchas ocasiones, también vale la pena señalarlo, son las mujeres las que forman al macho, en muchas ocasiones. Entonces, aquí se tiene que trabajar mucho porque los tiempos van avanzando y van cambiando. Está ya la incorporación de nuevas tecnologías, está ya el acceso a una serie de actividades de carácter cibernético que antes no existían y que esta incursión al Internet y a las redes sociales pueden también ser como generadores en el cambio de la opinión o de la formación o del concepto de los principios y de los valores.
porque muchas veces ya el niño o el adolescente le hace más caso a su red social que a sus propios padres. Claro. Le invierte más tiempo a sus redes sociales que a su propia educación, ¿sí? Le cree más al que está del otro lado del aparato inteligente, que a sus propios padres. Y muchos padres entran en la disfuncionalidad de no preocuparse por cuidar y por proteger a sus hijos. Entonces ahí empiezan todo este tipo de trastornos de carácter social que se transforman en estos entes depredadores como lo es el feminicidio. La red social ha sido una herramienta también para provocar este tipo de, llegar a los feminicidios. Pues sí, porque queramos o no reconocerlo, las redes sociales son influyentes en el pensamiento. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta o no hemos sabido por las noticias o por otros conductos de los famosos retos? Sí. Los famosos retos dentro del internet, dentro de las redes sociales, no son más que la manipulación. Y el negocio más lucrativo en estos tiempos es la manipulación de masas. Por eso la trata de personas se ha convertido en una de las tipologías delictivas más destacadas a nivel mundial. Y en la trata de personas tiene que ver mucho las redes sociales, porque ahí es donde se generan más los enganches. El enganche es como el contacto que se hace con la mujer para explotarla laboral o sexualmente. Es la trata de personas también un efecto distorsionador en el sentido de que la mujer se hace objeto, ¿sí? Claro, calificado, clasificado, de una tremenda explotación y un abuso extraordinario. Entonces, hay muchas formas de violencia que la mujer las está padeciendo, las está sufriendo, pero que desgraciadamente, por la falta de confianza hacia las autoridades, no se denuncian, o bien por la ignorancia de no saber a dónde denunciar. Pero que voy a tomarme aquí el atrevimiento de platicarle una experiencia a nivel personal para que también a nuestro auditorio le sirva. Yo la semana pasada tuve un problema por mi red social y usted me hizo el favor hace poco de presentarme a un oficial. Entonces yo lo comenté a Kim que estaba yo teniendo problemas por mi red social, que yo no lo estaba, obviamente yo no lo estaba provocando, pero que empecé a notar esto, y para mí a pesar de que sé que es a través de un teléfono y todo eso, me empezó a causar problemas de sueño, de hambre, o sea, y estaba yo temerosa. O sea, me daba miedo hasta salir, pues, ¿no? Entonces, hablé con el oficial y ya él se encargó de guiarme qué era lo que yo tenía que hacer y llevar el caso, ¿no? Porque sí, de repente también a mí me daba como miedo decir, pero ¿y si se burlan de mí? ¿No? Y si van a leer los mensajes que esta persona me mandó, y me da pena que los lean, porque si a mí me ofendieron, o sea, me va a dar pena que los lean. Y yo empecé a ver también de varias conocidas en red social que se quejaban de lo mismo, pero no hacían nada, o sea, se quejan, lo postean, pero no hacen nada por resolverlo. O sea, te advierten, ¿no? Es que están haciendo esto ahora las personas. Bueno, si lo están haciendo, denúncialo. Hay una policía cibernética. Yo misma me puse a pensar, bueno, si no lo denuncio, ¿qué tal si esta persona sigue haciendo lo mismo con otras mujeres? Sí, o sea, lo de las redes sociales es una criminalidad de alto impacto, ¿eh? Sí, pero además sí, causaba hasta problemas. Así es, pero además muchas veces no llegan a impactar en el homicidio físico, pero sí en el emocional, porque mucha frustración en redes ha traído como consecuencia demasiados suicidios. Sí. Suicidios, ¿por qué? Porque hay un gran temor
en redes sociales de una persona buena y de buenas costumbres, le tiene un gran temor al descrédito social. Efectivamente. Y cuando empieza a darse cuenta que hay señalamientos, que hay comentarios lesivos en contra de su integridad ética, moral, física, pues le acongoja. Y le acongoja tanto que se deprime. Y esa depresión muchas veces las ha llevado o los ha llevado al suicidio. No es un asunto menor el manejo de las redes sociales, no. Pero eso también es una forma de violencia contra la mujer, ¿no? Desde luego. Sí, Todo, porque yo me sentí, o sea, a pesar de que no había una violencia física, yo sí me sentía violentada, ¿no? O sea, en el hecho de que, bueno, ¿por qué por qué me van a estar molestando si yo no he provocado esto, si yo no he dicho esto? Entonces, y recibir ese tipo de mensajes, decía, yo se lo dije al oficial, pues es una violencia, o sea, psicológica, pero es una violencia al final del día, y que, le digo, o sea, a mí me causaba problemas hasta para salir a la calle, decía yo, ¿y si esta persona sabe dónde vi? O sea, yo no pongo datos personales en redes sociales, ¿no? Pero por lo mismo de que estamos en este medio, pues dije, van a saber dónde están las oficinas de la radio. Entonces, sí me empezaba a causar este tipo de problemas y dije, al final de cuentas es una violencia lo que uno vive. pues es que muchas personas en México, demasiadas, estamos pensando cómo hacer el bien. Y una de las formas de hacer el bien es trabajar, sin meterse en problemas y respetar a los demás, una sana convivencia social. Pero también demasiadas personas están buscando cómo hacer el mal. Y el mal se traduce en muchos efectos. Unos lo hacen porque traen una perversidad personal, otros lo hacen por cuestiones de lucro y otros lo hacen por asuntos de venganza. Uh-huh. En las comunidades en Oaxaca, nuestras comunidades, se ha generado una especie de cultura de desprecio a la vida, tanto de quien la quita como de quien la pierde. ¿Por qué? Se vienen asesinando día con día por venganzas añejas, Sí. que las nuevas generaciones no saben ni por qué. Ni por qué empezó el pleito Exactamente, entre las familias. o por límites de tierras. Y las autoridades agrarias siguen sin resolver esos problemas que tantos asesinatos generan. De verdad, México tiene que recuperar el orden. Y el orden no es autoritarismo, no es totalitarismo. El orden tiene que ver mucho con el respeto mutuo entre las personas y en la obediencia a las leyes o a las normas jurídicas que nos rigen. Ese es el orden, que las cosas tengan que estar donde deban estar de manera respetuosa. ¿Y por dónde vamos a empezar? Obviamente por nuestra casa. Claro, si nosotros estamos formados de manera ingobernable, seguramente vamos a ser ciudadanos ingobernables. Si estamos formados con malos ejemplos, seguramente vamos a ser ciudadanos que vamos a impulsar los malos ejemplos. Si dentro del hogar se da el alcoholismo, la drogadicción, seguramente también eso se va a emular por parte de los hijos. Entonces es una condición de vida la que está teniendo nuestra nación bastante complicada, porque hay muchos hechos meritorios, pero hay muchos hechos también que desmerecen esos meritorios. ¿Y cuáles son los hechos que desmerecen? Pues todo ese impacto de la criminalidad bien organizada, que ya es hasta sofisticada, que ha logrado tener hasta bases sociales. Imagínese cuando el crimen organizado ha logrado formar bases sociales, imaginémonos el grado de manipulación de masas que tiene, la compra de conciencias, ¿no? El manejo y la utilización de las personas para que sean armas en contra de otras, el adoctrinamiento de mentalidades débiles para que se traduzcan en pistolas que asesinan a otras personas. Entonces, es un caso de la seguridad pública multifactorial que tiene que ver con muchísimas cosas, pero retomando lo del feminicidio, sí quiero destacar
que Oaxaca está entre los 20 estados de la República con mayor incidencia en feminicidios. Y esto lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Está Oaxaca entre otros estados, con el Estado de México, con Guanajuato, con Jalisco. Yo no lo logro entender porque nuestras autoridades han presumido bastante, no sé por qué, de que estamos entre los estados más seguros de la República, y aquí están los hechos que demuestran lo contrario. Entonces, yo creo que a las autoridades responsables de la seguridad, de la prevención, de la procuración, de la administración de justicia, les debe asistir la vergüenza profesional para poder reconocer sus incapacidades, porque esas incapacidades se están traduciendo en mayor delincuencia, en mucho mayor delincuencia. En una inseguridad. No hay políticas públicas bien direccionadas en materia de la prevención. La prevención es la palabra mágica en la actualidad. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos, la desconfianza de hablar al 911, porque el ciudadano o ciudadana que lo haga entenderá de que la operadora o el operador se va a tardar demasiado en tomar sus datos, y que los tiempos de respuesta de las corporaciones policíacas, una vez que es disparado el servicio desde el 911 para una asistencia, son de más de los 10 minutos. Prácticamente los tiempos de respuesta están perdidos. Y si no se preocupan en mejorar todo esto, el único que sale ganando es el propio delincuente. Me parece que las autoridades han sido piedra fundamental para el crecimiento de la delincuencia común y organizada. Entiendo que el delito es también multifactorial. Tiene que ver bastante con la falta de empleos, la falta de posibilidades de trabajo, con la pobreza extrema, pero sobre todo con la malformación individual y colectiva, que es lo peor. Hola, teniente, ¿qué pasa con todas estas dependencias que ayudan a la mujer? Hablemos del Instituto de la Mujer. ¿Están realmente haciendo su labor? Pues yo lo voy a decir porque luego se molestan, ¿eh? Pero bueno, pues ya sabe también que... no me preocupa demasiado. Sí. No se molestan, no se molestan, es su problema. Cuando la autoridad o las instituciones responsables de este tema y de muchos más aprendan a escuchar al ciudadano, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar cuando se salgan de esa burbuja de aduladores que tienen a su alrededor y que le dicen que todo está bien cuando todo está peor. Claro. Y siento yo que cuando de verdad las autoridades se percaten de lo que está sucediendo extramuros de sus oficinas, ese día se van a sentir fracasados. El asunto de la violencia en contra de las mujeres lo han visto con demasiada frivolidad. No nada más es de que voy, me quejo, demando, me atiende un psicólogo o una psicóloga, me dan una terapia ahí. O me curan las heridas. Me dan una asistencia, me curan las heridas, pero me regresan a donde está el ente depredador, pues, ¿no? Obviamente no le pueden poner casa nueva a todas las mujeres que vayan y demandan, no. Pero tiene que ser más integral el tratamiento, la prevención antes de decirle a la mujer, aprende a prevenir, ¿no? Tienes que asumir actitudes y condiciones de vida para evitar seas violentada por parte de otras personas. Ese es el antes, el durante. Si te llega a suceder algo, tienes que recurrir a estas instancias. Y el después, ¿qué te va a suceder después de ese trauma? El post-trauma. Sí. Y te tengo que dar la asistencia, no te tengo por qué olvidar. O sea, yo no puedo presumir de que se está haciendo un buen trabajo
si nada más atiendo a la persona 5 o 10 minutos o 3 horas y después me desobligo, se me olvida? ¿Cuál es el argumento que van a decir que muchísima gente y que no se pueden desdoblar y que no pueden estar en dos lugares, que no son omnipresentes ni omnipotentes? Muchísimos pretextos. Siento yo que el Estado mexicano, en sus 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, debe dejar de dar tantos pretextos. Somos el México de los pretextos. Ya no podemos seguir así. Debemos ser el México de las acciones, el México con visión de presente y de futuro. Y un futuro prometedor pudiera ser, indudablemente, abatir las incidencias de pobreza y de inseguridad. En eso tenemos que trabajar. En eso tiene que haber consonancia. Creo yo que entre los partidos políticos, en 2 temas, no puede haber discusión entre ellos, que es la pobreza y la seguridad. Claro. O sea, yo estoy en contra de los que piensan que hay que terminar con los ricos. No, hay que terminar con los pobres. Hay que propiciar que los pobres pudieran tener más desarrollo para que a través de su trabajo, a través de su inteligencia y de sus capacidades y potencialidades, pudiera ser rico, ¿sí? Y que el rico pudiera, cuando menos, ya una vez que lo es, vivir con tranquilidad sabiendo que no lo van a secuestrar por el solo hecho de ser rico. Sí, claro. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar mucho en la seguridad, porque el tema de la seguridad es de carácter transversal. Tiene que ver con todo el quehacer humano, con todo. Tiene que ver en todos los efectos formativos del individuo. Es práctica, ya la seguridad dejó de ser un simple oficio para ser una ciencia, pero no nos equivoquemos. La seguridad no solamente son policías y patrullas, no, esa es una parte, es la parte oficial de trabajar la prevención, la investigación y la administración de justicia, donde tenemos que privilegiar todos nuestros esfuerzos es en la prevención a través de una sana convivencia, el respeto mutuo entre las personas, el entendimiento que los derechos humanos míos llegan hasta donde están los derechos humanos de la persona que tengo enfrente, o las personas que están en mi ámbito de referencia, o las personas que están en mi trabajo, o las personas que están en mi colonia o en mi propia sociedad. Y entender también que los derechos humanos que me asisten están íntimamente relacionados con las responsabilidades que tengo que cumplir. Si yo no cumplo con mis responsabilidades, no puedo argumentar que se respeten mis derechos humanos, ¿no? Esto es básico. Cuando lo entendamos, seguro estoy que va a generarse un mejor y mayor entendimiento. Pareciera ser que los mexicanos, los oaxaqueños, dejamos de entendernos entre sí. Pareciera ser que por influjos políticos nos contrariaron y nos dividieron. Y recordemos que muchas veces la política es como la cola del diablo, donde se mete, divide. No permitamos como ciudadanos que la política nos divida. No participemos en nada que pueda representar corrupción, porque la corrupción ha perdido a nuestro país. No generemos actitudes de corrupción. Seamos honestos y transparentes en nuestro comportamiento social. Seamos honestos y transparentes en nuestra ética. La ética es el verdadero valor que debe caracterizar a todo individuo. Si no se tiene ética, no servimos para nada. Pero además, hay algo que se llama patriotismo. El patriota ama a su país, ve por su país, trabaja por su país, respeta a las leyes que constituyen su país.
El patriotero solamente se presenta para adular, para hacer discursos llenos de retórica fantasiosa que no son más que engaños y mentiras. Hagamos patria respetando a las mujeres, hagamos patria respetándonos a nosotros mismos, hagamos patria formando bien a nuestros hijos. Si nosotros le decimos a nuestros hijos, hijas, que no pueden hablar mal de las personas más cuando estén ausentes, estaremos haciendo patria. Si nosotros le decimos a nuestras hijas y a nuestros hijos que el chisme y la difamación es privilegio de la gente corriente y más corriente es el que les escucha y les cree, estaremos haciendo patria. Entonces, obviamente estamos hablando de principios y de valores, y estos principios y valores se han relajado tanto que la traducción ha sido ¿qué? Inseguridad, violencia, asesinatos. Y no podemos continuar así porque además estamos soportando grandes azotes naturales, en este caso de la pandemia, en situación de salud. Y si nuestra salud corre un grave riesgo por virus que se pueden introducir en nuestro cuerpo para matarnos, y que todavía que nos tenemos que cuidar de eso, nos tenemos que cuidar de personas que nos andan buscando para secuestrarnos, para robarnos, para asaltarnos, para violentarnos, para asesinarnos, estamos entonces viviendo de milagro. Entonces, yo creo que las cosas tienen que cambiar para bien. Y lo digo con toda honestidad, en muchos años de mi vida la destiné a cuestiones de seguridad pública y por eso hablo, porque estoy conociendo los efectos fuera de las instituciones de seguridad y los conocí, los dominé dentro de las instituciones de seguridad. El gobierno no puede perder el tiempo pensando en cómo hacer seguridad. Tiene la obligación constitucional de proteger a todos los que vivimos en México. Es un mandato constitucional, es un derecho de todo ciudadano. No puede relajar el concepto, no puede desviarse en materia de seguridad argumentando que la inseguridad es algo incontenible o que es producto del efecto cucaracha porque somos vecinos de Veracruz, de Chiapas, de Puebla, de Guerrero. Entonces, y que por eso estaría diciendo que no tiene la capacidad para resolver. Exactamente, pero lo vuelvo a subrayar como lo destaqué la vez pasada que platicamos, mi estimada arquitecta. Este programa está para hacer una crítica constructiva, pero una crítica constructiva no es adulando nada más. No lo digo para que no se vaya a enojar. Una crítica constructiva es decir lo que se siente, lo que en determinado momento está causando actos de molestia para que la autoridad pueda entendernos y comprendernos. Y pueda realizar su trabajo. Mientras el jefe policíaco, que va a bordo de un vehículo blindado con guardaespaldas para proteger su vida, se mantenga en ese grandísimo rango de seguridad, nunca entenderá al ciudadano que no tiene ni carro blindado, que no tiene ni guaruras y que no tiene ni policía que lo cuide. Oiga, teniente, ese va a ser un tema también, vamos a ver si va en el carro blindado porque realmente está reconociendo que hay inseguridad en nuestro país. Claro. Entonces vamos a dejar ese tema para la próxima semana y pues nos vamos con estas palabras del teniente que nos habló de patriotismo, precisamente el día de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2020, en donde estamos festejando nuestra independencia, teniente. ¿Qué tal? Así es, y estamos muy orgullosos de ello. Claro que sí. Aquí tenemos nuestra bandera, por cierto. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado y por seguirnos
en cada uno de nuestros programas de editorial corporativo de medios de comunicación. Quiero agradecer y enviar un saludo a toda la comunidad hispana radicada en la Unión Americana y en especial a los que viven en Nueva York. Muchas gracias por pedirnos nuestros programas y porque sé que los están siguiendo. Gracias por haber descargado nuestra aplicación en www.smc.tv. Recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o bien enviarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc@gmail.com. Recuerden que también estamos en open.spotify.com o también en nuestro Face de Editorial Corporativo de Medios. Ahí está la pestañita de WhatsApp, le dan clic y se ponen inmediatamente en contacto con nosotros. Pues muchas gracias también a nuestros queridos corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio, por la retransmisión de cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Pues, teniente, muchísimas gracias. No, gracias a usted, mi estimada arquitecta. Nos vemos y escuchamos. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche. Esto es Oaxaca sin Custodia. Se despide de ustedes el teniente Manuel Guzmán y Montserrat Toribio. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó